El frío del metal en mi palma se sentía como una sentencia. 14 días, 14 amaneceres en los que el teléfono permanecía mudo. 14 noches en las que el silencio de mi casa gritaba la ausencia de mi hijo, Adrián. La policía me había dicho que esperara, que los adultos tienen derecho a desaparecer, a tomarse un tiempo. Pero una madre sabe. El corazón de una madre es una brújula que siempre apunta hacia su hijo, y el mío giraba sin control, perdido en una tormenta de angustia. Algo estaba terriblemente mal. De pie, frente a la puerta de su apartamento, sosteniendo la llave de repuesto que me dio para emergencia, sentí que usarla era una traición a su confianza. Pero no usarla era una traición a mi propio instinto, a esa voz ancestral que me suplicaba que lo encontrara. La duda duró un segundo. El amor, una eternidad. Así que giré la llave. La puerta se abrió a un silencio antinatural, a un aire viciado y extrañamente quieto. Y allí estaba ella, mi nuera Valeria, recostada en el sofá de diseño, con las piernas cruzadas y la mirada fija en la pantalla brillante de su teléfono. Levantó la vista, y en sus ojos no vi ni una pizca de sorpresa, ni de alivio, ni mucho menos de preocupación compartida. Solo vi un destello de fastidio, como si mi llegada fuera una interrupción inoportuna en su tarde perfectamente serena. «¿Estela? ¡Qué sorpresa!», dijo, y su voz fue como el tintineo de un hielo contra un vaso vacío. La contradicción entre mi alma desgarrada por la incertidumbre y su calma gélida fue que el primer golpe, una bofetada invisible que me dejó sin aire, y confirmó, sin necesidad de palabras, que mi miedo tenía fundamento. Con la voz hecha un hilo tembloroso, la única pregunta que importaba salió de mis labios. «Valeria, ¿dónde está Adrián? ¿Dónde está mi hijo?». Su respuesta fue una obra maestra de desdén, disfrazado de lógica. Habló de un viaje de negocios repentino, una oportunidad de último minuto que Adrián, según ella, olvidó comentarme. La excusa era tan delgada como el papel de fumar, una mentira tan torpe que insultaba mi inteligencia y mi dolor, pero la dijo con una seguridad tan aplastante, con una superioridad tan calculada, que su intención era clara: hacerme sentir como una anciana tonta e histérica. Me trató como a una niña que no entiende los asuntos de los mayores, como una pieza de mobiliario antiguo que estorbaba en su mundo moderno y sofisticado. Insistí, porque la intuición de una madre es más terca que cualquier mentira. Enumeré las llamadas sin respuesta, los mensajes sin leer, el cumpleaños de su primo al que prometió asistir. Cada prueba de su extraña ausencia era una súplica por la verdad. Valeria suspiró entonces, un suspiro largo y teatral, un espectáculo de impaciencia para un público inexistente. «Estela, por favor, estás exagerando. Adrián es un hombre adulto, sabe cuidarse solo. Tu drama es asfixiante», espetó. Cada palabra era un puñal afilado con precisión. En ese momento, en medio de la sala que mis ahorros habían ayudado a amueblar, me di cuenta de que para ella yo no era una madre preocupada, sino un problema, un estorbo para sus planes, un recordatorio de un vínculo que ella deseaba cortar. El miedo, ese combustible oscuro y poderoso, me empujó más allá de su muralla de frialdad. Le dije que no me movería de allí hasta tener una respuesta que calmara mi corazón, hasta sentir que mi hijo estaba bien. Mi cuerpo, actuando por cuenta propia, comenzó a caminar hacia el pasillo que llevaba a su dormitorio. Fue como cruzar una frontera invisible. La compostura de Valeria se resquebrajó por primera vez, y su voz se tornó aguda, filosa. «¿Qué crees que haces? Esta es mi casa, Estela». La amenaza ya no estaba velada. El odio, que siempre había intuido bajo su sonrisa forzada, ahora era una bestia que mostraba los dientes. Se sintió dueña y señora de un hogar construido sobre el sudor de mi difunto esposo. Y yo, la madre del hombre que pagaba por todo, era una intrusa. Ignoré su advertencia y empujé la puerta de la habitación. El orden era sepulcral. La cama, un rectángulo perfecto sin una sola arruga en el edredón. Los cojines dispuestos con una simetría militar. No parecía el cuarto de una esposa que espera el regreso de su marido. Parecía una escena de un crimen donde el cuerpo había sido borrado, donde cada rastro de una vida compartida había sido meticulosamente eliminado.
Un leve olor a producto de limpieza flotaba en el aire, intentando enmascarar algo más, algo que no podía oler pero sí sentir. Mis ojos, desesperados, buscaban un error, una nota olvidada, una camisa tirada, cualquier cosa que gritara que Adrián aún existía en ese lugar. Mi mirada, barriendo cada rincón, se detuvo en el espacio oscuro debajo de la enorme cama. Un impulso primario, una fuerza que no provenía de la razón, me hizo ponerme de rodillas. El suelo de madera estaba helado, y el dolor en mis articulaciones fue un recordatorio cruel de mis 68 años. Alargué la mano entre las pelusas, que parecían ser el único signo de vida y descuido en toda la casa, hasta que mis dedos tropezaron con la textura rugosa de una maleta. Tiré de ella con un esfuerzo que me dejó sin aliento. No era grande, pero pesaba, y la cremallera, como una boca mal cerrada, estaba abierta unos centímetros. Una certeza helada recorrió mi espalda. La respuesta a mis 14 días de infierno estaba ahí dentro. Con manos que temblaban como hojas secas, deslicé la cremallera hasta el final. Contuve la respiración, preparándome para lo peor, aunque nada podría haberme preparado para lo que vi. No había ropa de hombre, no había artículos de aseo para un viaje de negocios. Dentro, perfectamente ordenados, había fajos de billetes, euros y dólares que nunca había visto juntos en mi vida. Y debajo del dinero, 2 pasaportes. Los abrí. Uno tenía la foto de Valeria, pero con un nombre que no era el suyo. El otro tenía la foto de un hombre que no era mi hijo. El mundo se detuvo. El aire se convirtió en vidrio en mis pulmones. En ese instante demoledor, comprendí que mi hijo no había desaparecido. Había sido reemplazado, borrado. Y supe otra cosa. Valeria no sabía que en esa misma casa, en el fondo de un armario, mi esposo había dejado un secreto, una promesa silenciosa de justicia, esperando el momento justo para despertar. Permítanme presentarme, para que entiendan quién es la mujer que les cuenta esta historia. Mi nombre es Estela Ramírez, tengo 68 años, y desde hace 10, el censo me define con una sola palabra: viuda. La ausencia de mi Manuel es un eco constante en las habitaciones vacías de la casa que construimos juntos, la misma casa donde crié a Adrián. Mi vida, hasta hace 2 semanas, era un tapiz tejido con hilos de rutina y soledad serena. Un jardín pequeño y bien cuidado, sin flores exóticas, pero lleno del verde familiar de mis plantas y de la luz suave que entraba por la ventana de la cocina cada mañana. Un mundo predecible, seguro y tranquilo. Un mundo que fue demolido en el instante en que abrí esa maleta. Mi rutina era mi ancla. El sol, mi despertador, mis geranios y mis helechos, mi primera conversación del día. Les hablaba mientras los regaba, les quitaba las hojas secas, un ritual silencioso que me conectaba con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Luego, mis quehaceres, una visita a la iglesia para encender una vela, o una charla con mis vecinas, otras mujeres cuyas historias también estaban marcadas por ausencias y recuerdos. Mis días eran sencillos, sin grandes sobresaltos. No era una vida emocionante para los estándares de hoy, lo sé, pero era mía, y en su simplicidad encontraba una paz profunda que ahora siento a años luz de distancia. Era el ritmo predecible de mi corazón, antes de que la traición lo hiciera galopar de pánico. Manuel, mi esposo, era un hombre previsor. No me dejó una fortuna, pero sí la tranquilidad de no depender de nadie. Tengo mi pensión, esta casa que es enteramente mía, y unos ahorros que rara vez tocaba. Nunca he sido una mujer de lujos, ni de caprichos caros. Mi mayor lujo, mi única y más grande inversión, fue siempre Adrián. Cada peso extra, cada sacrificio silencioso, se convirtió en un ladrillo para su futuro. Sus estudios universitarios, su primer coche, una ayuda generosa para la entrada de ese apartamento que ahora Valeria reclamaba como su palacio exclusivo. Yo cimenté mi vejez en la idea de que su éxito era mi mayor riqueza, sin sospechar que estaba construyendo sobre un terreno pantanoso de mentiras. Ahora debo confesarles mi mayor debilidad, la grieta por la que se coló toda esta oscuridad. Mi amor incondicional por mi hijo. Adrián es mi único sol, y yo he sido un planeta que ha girado a su alrededor durante 40 años.
Un amor de madre, dirán ustedes, puede ser la luz más cegadora que existe. Y no se equivocan. Me negué a ver al hombre en el que se había convertido, prefiriendo la imagen idealizada del niño de mejillas sonrosadas que corría a mis brazos. Justificaba sus largas ausencias como exigencias del trabajo, su egoísmo como la ambición de un hombre moderno, y sus escasas migajas de afecto las atesoraba como si fueran un banquete, la prueba irrefutable de que, en el fondo, me amaba. Esa ceguera autoimpuesta fue el velo perfecto para Valeria. La acepté porque Adrián la había elegido, y mi único deseo era verlo feliz. Me esforcé por ignorar la condescendencia afilada en su voz, la forma en que su mirada se perdía en el vacío cuando yo relataba alguna anécdota familiar, esa sonrisa casi imperceptible de desdén que asomaba en sus labios cuando creía que yo no la veía. Me convencí a mí misma de que era la brecha generacional, la típica fricción entre suegra y nuera. Elegí la paz de la ignorancia sobre la guerra de la verdad, porque mi mayor terror era que cualquier confrontación pudiera darle a mi hijo la excusa perfecta para alejarse aún más de mí. Pero no confundan mi naturaleza pacífica con debilidad. Mis manos, que ahora tiemblan al recordar, no son las manos delicadas de una dama. Son un mapa de mi vida. Están surcadas por las arrugas del tiempo, endurecidas por años de trabajo en el campo cuando era joven, de amasar el pan para mi familia, de sostener la frente ardiente de mi hijo en noches de fiebre. La gente a menudo ve en mi silencio una señal de sumisión. Me ven como una anciana frágil, fácil de engañar. Pero el silencio no es un vacío. Es un refugio donde se observa, se escucha y se aprende. Y yo he pasado muchos años observando y escuchando desde mi silencio, acumulando una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Mi fe también ha sido un pilar fundamental. Para mí, creer en Dios no es solo ir a misa los domingos y rezar el rosario. Es una convicción profunda en que el universo tiene un orden moral, que la verdad, por mucho que la entierren bajo capas de mentiras, siempre lucha por salir a la luz, como una semilla obstinada que rompe el asfalto. Esta fe me ha dado una paciencia infinita, pero no me exige ser pasiva ante la injusticia. Me enseña que hay que defender lo correcto, que debemos ser valientes. Y ahora mismo, esa fe me susurra al oído que ha llegado el momento de dejar de ser la oveja mansa y convertirme en la pastora de mi propia dignidad. Pienso mucho en Manuel estos días. Él era mi ancla a la realidad, un hombre pragmático, que desconfiaba de las palabras bonitas y solo creía en los hechos. Vio a través de Valeria, desde el primer día. «Ten cuidado, Estela», me advertía en la quietud de la noche. «Esa mujer tiene un hambre en la mirada que no se sacia con comida». Yo, en mi ceguera, interpretaba sus palabras como los celos de un padre que no quiere perder a su hijo. ¡Qué equivocada estaba! Ahora sus advertencias resuenan en mi cabeza con la claridad aterradora de una profecía cumplida, y sospecho que su desconfianza lo llevó a hacer algo más que solo advertirme. La mujer que entró en ese apartamento hace unas horas, la que fue humillada por la indiferencia de su nuera, era la Estela que todos conocían, la madre abnegada, la viuda discreta. Pero la mujer que se arrodilló, la que sintió el peso de esa maleta y la que vio esos pasaportes falsos, esa es una Estela diferente. El shock no solo me rompió el corazón, pulverizó el cristal de la ilusión con el que había mirado el mundo durante décadas. Fue como si me hubieran arrancado la piel a tiras, dejando al descubierto una versión de mí misma más dura, más fría y terriblemente lúcida. Un nacimiento doloroso a una nueva realidad. Así que aquí estoy. Sigo siendo Estela Ramírez, viuda, de 68 años. Pero ya no soy solo la madre que espera el regreso de su hijo desaparecido. Soy una mujer que ha sido traicionada de la forma más cruel posible y que ha decidido no derrumbarse. El amor por Adrián sigue aquí, en mi pecho, pero ahora está acompañado por una rabia helada y una sed de verdad que no se apagará con lágrimas. Mi paz ha sido aniquilada. Mi rutina hecha añicos, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo un propósito claro como el agua, y voy a llegar hasta el final. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi hijo,
Adrián Ramírez. Con 40 años, un hombre debería ser un roble, una fuente de fortaleza. Pero en nuestra relación, de alguna manera, los papeles siempre estuvieron invertidos. Yo era su refugio, su ancla emocional, el puerto seguro al que siempre podía volver sin importar la tormenta. Lo veía como una cadena irrompible de amor puro, un vínculo sagrado. Pero ahora, con esta nueva y dolorosa lucidez, veo el otro lado de esa cadena. Mi amor incondicional se convirtió en su excusa, una red de seguridad que le impidió crecer de verdad, que le enseñó que cualquier error, por grave que fuera, sería absorbido por el perdón infinito de su madre. Y ese, me doy cuenta ahora, es un conocimiento muy peligroso, en manos de un hombre débil. Y luego está Valeria Torres. Cuando Adrián me la presentó, hace ya 5 años, me esforcé por verla a través de sus ojos. Era innegablemente hermosa, con una inteligencia afilada para los negocios y un gusto por las cosas buenas de la vida, esas que yo nunca pude permitirme, pero que me alegraba que mi hijo pudiera alcanzar. Desde el principio me llamó Estelita, con una sonrisa dulce que nunca, jamás, le llegó a los ojos. Sus halagos eran como cajas de regalo exquisitamente envueltas. Al abrirlas, sin embargo, siempre encontraba dentro una crítica sutil, un recordatorio de mis costumbres anticuadas o de mi vida sencilla. Era un artista de la palabra de doble filo, y yo, en mi desesperado anhelo de armonía familiar, fingía no sentir el corte. La ambición de Valeria no era simplemente tener éxito, era una necesidad voraz de poseer. Coleccionaba objetos caros, cenas en restaurantes exclusivos y amistades influyentes como si fueran trofeos que validaban su existencia. Para ella, la vida era una partida de ajedrez, y Adrián, con su buen trabajo y su devoción por ella, era su pieza más valiosa, su rey. En su tablero yo era un peón insignificante de un juego anterior, un vestigio de un pasado humilde que ella se esforzaba por borrar. Su objetivo final era un futuro de opulencia y control absoluto, y cualquier persona que se interpusiera, incluida la madre de su esposo, era un obstáculo que debía ser neutralizado o eliminado. Recuerdo una cena de Navidad, hace un par de años, con una claridad que me quema por dentro. Le había tejido a Adrián un jersey de lana gruesa, de color verde oscuro, como los que le hacía cuando era niño, y que tanto le gustaban. Se lo entregué con toda la ilusión del mundo. Cuando él me agradecía, con una sonrisa sincera, Valeria intervino con una risa ligera y cristalina. «Ay, Estelita, qué detalle tan rústico. Cariño», le dijo Adrián, «puedes usarlo cuando vayamos de excursión al campo». Todos en la mesa rieron, incluso mi hijo. Fue una ejecución pública, sutil y elegante, de mi afecto. Me desangré por dentro, pero esbocé una sonrisa y fingí que la broma me había hecho gracia. Otro episodio que se grabó a fuego en mi memoria fue cuando estaban amueblando el apartamento. Con la mejor de mis intenciones, les ofrecí la vieja mesa de roble de mis abuelos, una pieza maciza, robusta, que había sido testigo de 100 años de cenas familiares. Valeria la miró como si le estuviera ofreciendo un montón de leña vieja. «Muchas gracias, Estela. Es un gesto muy bonito, pero buscamos una estética más minimalista», dijo, con un tono que mezclaba la condescendencia y la lástima por mi mal gusto. Una semana después, vi en su lugar una mesa de cristal y metal, tan frágil y fría como ella, que seguramente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. No solo rechazó el mueble, rechazó mi historia. Ella entendió desde el principio que mi vínculo con Adrián era una amenaza directa a su control. Sabía que mientras yo ocupara un lugar importante en el corazón de mi hijo, yo tendría influencia, un poder silencioso que ella no podía tolerar. Por eso trabajó, con una paciencia de araña, para tejer una red de discordia a mi alrededor. Mis llamadas para saber cómo estaban se convirtieron en intentos de control. Mis consejos, nacidos de la experiencia, eran críticas anticuadas. Mis visitas, cada vez más espaciadas, eran intromisiones en su privacidad. Estaba envenenando el pozo, gota a gota, esperando pacientemente el día en que mi hijo ya no quisiera beber de él. Y Adrián
Mi Adrián no fue una víctima inocente en este drama. Fue, en el mejor de los casos, un cómplice pasivo. La ambición de Valeria lo deslumbraba. Él confundía el materialismo de ella con sofisticación y clase. Permitió que ella construyera un muro invisible alrededor de su vida. Y fue demasiado cobarde, o quizás demasiado cómodo, para defender mi lugar. Siempre escogió el camino de la menor resistencia, que consistía en complacer a su esposa, aunque eso significara permitir que me faltara al respeto con pequeñas humillaciones diarias. Quería disfrutar de las ventajas de tener una esposa moderna, sin renunciar a la devoción incondicional de una madre tradicional, sin darse cuenta de que Valeria no estaba dispuesta a compartir su trono. Así, en los meses previos a su desaparición, la tensión se había vuelto casi insoportable. Las visitas se hicieron tan breves que apenas tenía tiempo de servir el café. Las llamadas eran un trámite rápido, casi siempre interceptado por Valeria, que se había convertido en la guardiana de mi propio hijo. Está en una reunión muy importante. Está agotado. Ha tenido un día terrible. No te preocupes, yo le doy tu recado. Estaba siendo borrada de sus vidas con la eficiencia fría de un plan de negocios. La cordialidad forzada seguía ahí, pero era una capa de hielo tan delgada que se podían ver las oscuras y gélidas aguas del resentimiento debajo. Lo que nunca imaginé fue la clase de monstruos que nadaban en esa profundidad. Si mis manos pudieran hablar, contarían una historia que Valeria, con sus uñas perfectas y su piel de seda, jamás podría entender. Son mi biografía, escrita en un lenguaje de callos, cicatrices y venas hinchadas. Mucho antes de que Adrián naciera, cuando mi espalda era joven y fuerte, Manuel y yo trabajábamos la tierra. No era nuestra. Arrendábamos pequeñas parcelas que exprimíamos año tras año. Recuerdo la sensación de la tierra húmeda bajo las uñas al amanecer, el sol como un martillo sobre mi nuca a mediodía, y el dolor sordo en los riñones al anochecer. No era la vida bucólica que pintan en los cuadros. Era una guerra diaria contra el clima y la mala hierba, una lucha encarnizada para asegurar que a nuestro futuro hijo nunca le faltara un plato de comida. Mi labor no era una simple ayuda. Yo era una trabajadora más, hombro con mi marido. Plantaba las semillas en primavera, escardaba bajo el sol abrasador del verano y cosechaba con la espalda doblada en otoño. Aprendí a leer las nubes para prever el granizo, a distinguir el llanto de una oveja de parto en la oscuridad, a conocer el olor de la tierra que pide agua. Mi cuerpo era mi herramienta más preciada, y la usé sin una queja, porque cada gota de sudor que caía de mi frente era una moneda que depositaba en la cuenta invisible del futuro de Adrián. Cada ampolla en mis manos era un peldaño en la escalera que yo construía para que él pudiera subir y escapar de esa vida. Todo era para él. Recuerdo una noche de invierno en que cayó enfermo con una fiebre altísima que lo hacía delirar. El médico más cercano estaba en el pueblo vecino y la helada había cubierto los caminos. No teníamos coche. Lo envolví en todas las mantas que teníamos y caminé casi 2 horas en la oscuridad helada, llevándolo en brazos, cantándole canciones de cuna para calmar su llanto y el mío, mientras sentía que mis pies se congelaban. Mis talones sangraron durante días, pero su fiebre bajó. Mi dolor era un precio insignificante a pagar por su bienestar. Esa era la ley no escrita de mi maternidad. Mi comodidad siempre fue opcional, pero la suya era una obligación sagrada. Cuando Adrián comenzó la escuela, mi trabajo en el campo adquirió un propósito aún más nítido. Cada kilo de patatas que vendíamos en el mercado, cada cántaro de leche, se transformaba en las páginas de sus libros, en un lápiz nuevo, en sus zapatos. A menudo, a la hora del almuerzo, le decía a Manuel que no tenía hambre, que el calor me había quitado el apetito, para que mi porción se convirtiera en unas monedas extra para sus gastos escolares. Mientras otras mujeres del pueblo ahorraban para un vestido nuevo para las fiestas, yo remendaba el mío por enésima vez y cerraba los ojos imaginando a mi hijo en un aula universitaria, lejos, muy lejos, del barro y el sol que habían definido mi propia existencia. A medida que él crecía, y gracias a que Manuel encontró un trabajo más estable en la construcción, mis manos cambiaron de tarea.
pero no de destino. Empecé a limpiar casas y a coser para las familias más adineradas del pueblo. Me tragaba mi orgullo cada vez que me arrodillaba para fregar los suelos de otros, porque la pequeña humillación de ese trabajo se borraba con el orgullo inmenso que sentía cuando Adrián llegaba a casa con un boletín de notas impecable. Cada moneda que ganaba con ese esfuerzo extra iba a parar a una pequeña caja de hojalata que guardaba bajo el colchón, mi fondo universitario, un tesoro de esperanza amasado con sudor y lejía. Nunca olvidaré el día que llegó su carta de aceptación de la universidad. Sostenía aquel sobre con mis manos ásperas y mis lágrimas de pura alegría emborronaron la tinta del remitente. Había sido admitido en administración de empresas, en la capital. Sentimos como si nos hubiera tocado el premio gordo de la lotería. Ese pedazo de papel no era solo papel, era la materialización de 20 años de trabajo incesante, la prueba irrefutable de que nuestra fe y nuestro sacrificio habían tenido sentido. Esa noche Manuel y yo cenamos pan con queso, pero en nuestros corazones se sentía como el más grande de los banquetes. Nuestro hijo, el hijo de la campesina y el albañil, iba a ser un hombre de carrera. Pagar esa carrera fue la prueba más dura. Los costos eran mucho más altos de lo que habíamos imaginado en nuestros sueños más optimistas. Tuvimos que vender la pequeña parcela de tierra que me habían dejado mis padres, nuestro único patrimonio, nuestra única seguridad. Aumenté mis horas de limpieza hasta que las manos me sangraban por la noche. Manuel aceptaba todos los trabajos extra que le ofrecían, volviendo a casa tan exhausto que a veces se quedaba dormido en la mesa. Vivíamos con lo absolutamente imprescindible, con el único objetivo de reunir el dinero para su matrícula, su alquiler y sus libros. Nunca le contamos la magnitud real de nuestro esfuerzo. Queríamos que volara libre, sin sentir el peso de nuestro sacrificio. Y ahora, la imagen de Valeria, en ese apartamento de lujo, me revuelve el estómago. La oigo quejarse porque el servicio de entrega tardó demasiado. La veo elegir en un catálogo un sofá que cuesta el salario de un año de su suegra. Se pasea por un mundo de comodidades que fue comprado con el dinero invisible de mi agotamiento. Sus manos suaves, que se deslizan por la pantalla de un móvil de última generación, son la antítesis de las mías. Ella disfruta de una cosecha que no sembró, bebe de un pozo que no cavó, y se abriga en una casa cuyas paredes se levantaron con la argamasa de mis renuncias. Que no haya ninguna duda, hay una línea directa e ininterrumpida desde la tierra bajo mis uñas hasta el brillo del diamante en su dedo. Ese título universitario que le permite a Adrián tener el sueldo que paga por los caprichos de Valeria fue regado con el sudor de mi frente. El apartamento donde ella ejerce de reina y cuya entrada pagamos con la venta de la herencia de mis padres es el escenario de su vida perfecta. Esta es una verdad que me tragué durante años por amor a mi hijo, una píldora amarga que acepté en nombre de la paz familiar. Pero el cuerpo tiene un límite para el veneno, y esa verdad ahora me sube por la garganta, quemándolo todo a su paso. ¿Y qué recibí a cambio de una vida entera de entrega? Nunca pedí dinero, jamás esperé regalos caros. Mi recompensa era ver a mi hijo feliz, verlo convertirse en un hombre de bien. En su lugar, recibí una cortés indiferencia, una distancia que crecía día a día, y el desprecio velado de una nuera que me consideraba un estorbo, una reliquia rústica de un pasado que le avergonzaba. Tomaron los frutos de mi vida y me dejaron la cáscara vacía. Construyeron su palacio sobre mis cimientos y luego, con frialdad y método, tapiaron la puerta para que yo no pudiera entrar. Pero olvidaron algo fundamental. Quien pone los cimientos conoce cada grieta y cada punto débil de la estructura. Mi Manuel no era un hombre de grandes discursos ni de emociones desbordadas. Era un hombre de acciones silenciosas, de hechos. Su sabiduría era terrenal, práctica, forjada en la observación y la desconfianza. Recuerdo perfectamente la tarde en que Adrián nos presentó a Valeria. Tras las sonrisas y las cortesías, cuando nos quedamos solos, Manuel me miró muy serio y dijo una de sus frases: «El zorro pierde el pelo, pero no las mañas». Él vio en la ambición de Valeria no una virtud, sino un apetito peligroso. Yo, envuelta en la felicidad de mi hijo,
Lo acusé de ser un viejo, desconfiado. Pero Manuel siempre creyó en prepararse para el peor de los inviernos, incluso en el día más soleado del verano. Creía en los anclajes ocultos. Cuando llegó el momento de comprar el apartamento, un paso de gigante para Adrián, que nos llenó de orgullo, Manuel se encargó de todos los detalles financieros y legales. Pasó varias tardes encerrado en el despacho de un viejo amigo abogado, revisando documentos que para mí eran incomprensibles. «Hay que dejarlo todo bien atado. Estela, me...», decía, «para proteger la inversión del muchacho». Yo asentía confiando ciegamente en su juicio. En mi inocencia, creí que lo estaba protegiendo de las cláusulas abusivas de un banco, de los vaivenes del mercado inmobiliario. Nunca se me ocurrió pensar que, en realidad, lo estaba protegiendo de la mujer con la que iba a compartir su vida. Recuerdo el día que me reveló su secreto, aunque en ese momento no comprendí su verdadera dimensión. Fue unas semanas después de que Adrián y Valeria se mudaran. Mientras yo les ayudaba a desempacar cajas, Manuel me llamó al dormitorio principal. Entramos en el enorme armario vestidor y señaló una sección de la pared del fondo, la que quedaría oculta tras los trajes de Adrián. Allí, casi invisible a la vista, había instalado una pequeña caja fuerte de pared. «Aquí dentro está lo importante», me dijo en voz baja. «La combinación solo la sabremos tú y yo». Me explicó que era para guardar la escritura y otros papeles de valor. Me pareció una excentricidad, una exageración propia de su naturaleza cautelosa, pero memoricé los números que me dictó. En ese momento, yo creía saber lo que contenía. Manuel me había dicho que había guardado allí la escritura original de la propiedad. Hizo mucho hincapié en esa palabra. La original, Estela. Las copias son solo papel mojado. Para él, un hombre de la vieja escuela, la posesión del documento original era la única verdad legal. Mencionó también que había guardado otros papeles de la familia. Y yo no pregunté más. Mi esposo tenía sus silencios, y yo siempre los había respetado. Con el paso de los años, el recuerdo de esa caja fuerte se fue desvaneciendo, sepultado bajo las capas de la vida cotidiana. Era un detalle olvidado en la arquitectura de su hogar, un secreto dormido en la pared. Pocos meses antes de morir, Manuel se volvió más callado y reflexivo. Una tarde lo encontré en la mesa de la cocina, escribiendo con su letra firme y clara en una única hoja de papel. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la metió en un sobre en el que escribió el nombre de Adrián, pero no se la entregó. Al día siguiente me dijo que la había guardado en la caja fuerte. «Es para cuando el muchacho necesite escuchar mi voz y yo ya no esté para hablarle», me dijo. «Dásela solo si algún día lo ves a punto de perder el norte por completo». Creí que eran las últimas palabras de amor y consejo de un padre. Ahora sospecho que eran la última advertencia de un juez. Y ahora, aquí sentada en mi vieja cocina, con la imagen de esa maleta grabada a fuego en mi mente, el recuerdo de la caja fuerte emerge de las profundidades de mi memoria como un tesoro hundido. Las palabras de Manuel, sus advertencias sobre Valeria, su extraña insistencia en esa fortaleza secreta. Todo empieza a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. No era simple precaución, era una estrategia, un plan de contingencia contra una catástrofe que él vio venir y que yo me negué a ver. Mi marido, mi previsor y, sabio Manuel, construyó un arca silenciosa en los muros de esa casa. Y ahora sé que dentro de esa arca no solo se encuentra la verdad, sino también el arma que necesitaré para la guerra que nunca quise librar. Al salir de su apartamento ese día, no la confronté. El shock era una capa de hielo sobre un volcán de rabia. Conduje hasta mi casa con un automatismo que me asustaba, mis manos aferradas al volante, pero mi mente a kilómetros de distancia, reproduciendo en un bucle infinito la imagen de esos pasaportes. Una vez dentro, cerré la puerta con el cerrojo, y en la seguridad de mi soledad, el hielo se resquebrajó. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se transformó en una claridad fría, en una determinación afilada. La traición era tan colosal, tan monstruosa, que mi primer instinto no fue llamar a la policía y desatar un caos que no podía controlar. Mi primer instinto fue comprender la verdadera magnitud del monstruo al que me enfrentaba. Al día siguiente,
Las llamé. Tenía que empezar a actuar, a llevar la máscara que la situación exigía. Mi voz, temblorosa por la angustia, sonaba auténtica, porque la angustia era real, aunque su origen era distinto al que ella suponía. Le pregunté con el tono de una madre suplicante si había tenido noticias, si Adrián había llamado. Su respuesta fue un muro de hielo. «Estela, ya te lo dije. Está de viaje. Por favor, deja de llamar a cada hora. Me pones nerviosa. Si sé algo, yo te aviso». Y antes de que pudiera responder, me colgó. El desprecio ya no se escondía tras una sonrisa forzada. Ahora me golpeaba directamente, con la brutalidad de un portazo en la cara. Unos días más tarde me encontré con Marta, una vecina de su edificio, en el mercado. Me preguntó con amabilidad por Adrián y Valeria. Con un nudo en la gargadura, repetí la historia oficial del viaje de negocios. La expresión de Marta fue de extrañeza. «Qué raro», comentó, ajena a la bomba que estaba a punto de soltar. «Porque el otro día vi a Valeria sacando un montón de cajas del apartamento. Parecía que estaba haciendo una limpieza a fondo, de esas de tirar todo lo viejo. Iba con un hombre que no era Adrián y no paraba de reírse. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No estaba limpiando. Estaba borrando. Estaba vaciando el nido antes de prenderle fuego. El miedo me empujó a cruzar una línea que nunca antes había cruzado. Llamé a la oficina de Adrián. Me atendió su secretaria de años, Laura, una mujer amable y discreta. Le pedí, con la voz más normal que pude fingir, que le pasara un recado urgente a mi hijo. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. «Señora Estela», dijo Laura con cautela, midiendo sus palabras. «El señor Ramírez ya no trabaja con nosotros. Presentó su renuncia hace 3 semanas. Fue todo muy repentino». El auricular se volvió pesado en mi mano. 3 semanas. La mentira no era un simple velo. Era una mortaja que lo cubría todo. Esa misma noche, intenté entrar en la cuenta bancaria de Adrián. Él me había dado acceso hacía tiempo para ayudarle a gestionar algunos pagos cuando estaba de viaje. Era una rutina entre nosotros. Pero esta vez, la contraseña fue rechazada. Una y otra vez. Contraseña incorrecta. Había sido cambiada. Valeria estaba cerrando todas las puertas, cortando todos los accesos, aislándome metódicamente en una isla de desinformación. Estaba construyendo una fortaleza de mentiras a su alrededor, y yo estaba fuera, mirando los muros cada vez más altos, sintiendo una impotencia que me quemaba por dentro. La humillación pública no tardó en llegar. Una de las sobrinas de mis vecinas me enseñó una foto que una amiga de Valeria había subido a sus redes sociales. Era de una reunión en una terraza de moda. Allí estaba Valeria, en el centro, radiante, levantando una copa de vino, rodeada de amigas que reían a carcajadas. El pie de foto era una puñalada, celebrando los nuevos comienzos de mi increíble amiga Val. «Te mereces todo lo bueno». Mi hijo, su esposo, llevaba casi un mes desaparecido, y ella celebraba nuevos comienzos. La crueldad, la desfachatez, la falta absoluta de decencia, me dejaron sin aliento. Era la psicopatía disfrazada de vida social. La desesperación me dio un coraje que no sabía que tenía. Volví al apartamento. Usé mi llave por segunda vez, pero esta vez no iba a ciegas. Sabía qué buscar. Mientras Valeria estaba en sus celebraciones, yo registraba cada cajón, cada armario. No tardé en encontrarlo. En un cajón de su escritorio. Una carpeta llena de folletos de agencias inmobiliarias. Contenía varias tasaciones del apartamento, todas recientes, todas para una venta rápida. La rabia me subió por la garganta como un ácido. No solo planeaba huir, planeaba hacerlo con el dinero de la venta de la casa que mi marido y yo habíamos ayudado a comprar. El hogar de mi hijo, reducido a un activo que liquidar. Mi búsqueda continuó en el pequeño despacho de Adrián, o lo que quedaba de él. Su ordenador personal había desaparecido. No estaba apagado. El espacio en el escritorio estaba vacío, y en la papelera encontré los recibos de un servicio profesional de destrucción de documentos, fechados de hacía 2 semanas. Esto ya no era una simple mentira. Era una operación de encubrimiento, la eliminación sistemática de pruebas, de rastros, de una vida entera.
Era el modus operandi de un criminal que limpia la escena del crimen, no el de una esposa preocupada. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd de la mujer que yo creía conocer. Decidí confrontarla, pero no con la verdad, sino con una pregunta envenenada. La esperé en el portal de su edificio, fingiendo una coincidencia. Cuando llegó, cargada de bolsas de tiendas caras, le sonreí con mi mejor cara de anciana inofensiva. Valeria, hija, solo quería preguntarte si crees que Adrián llegará para su cumpleaños la semana que viene. Sus ojos, por un segundo, me lanzaron dagas de puro odio, pero su voz salió dulce como la miel. ¡Ay, Estelita, qué! Detalle el tuyo. Con la cantidad de trabajo que tiene, lo dudo mucho. Pero no te preocupes, yo le daré tus recuerdos. Y me dio una palmadita en el brazo, un gesto de condescendencia que me provocó un escalofrío. Su audacia no tenía límites. Unos días después, fue ella quien me llamó, llorando, unas lágrimas tan falsas que podía oír el teatro a través del teléfono. Me contó que ahora ella también empezaba a preocuparse, que tal vez Adrián no estaba de viaje, sino que había conocido a otra mujer y la había abandonado. Estaba probando mis reacciones, intentando averiguar cuánto sabía y al mismo tiempo construyendo su coartada de esposa traicionada y víctima. «Estamos juntas en esto, Estela», sollozó. «Tenemos que apoyarnos». La desvergüenza era tal que tuve que sentarme para no caerme. Quería convertirme en su cómplice, en mi propia tragedia. La siguiente fase de su plan fue la difamación. Empezó a esparcir rumores. Lo supe en la misa del domingo, cuando varias conocidas se me acercaron con caras de falsa compasión. Valeria les había estado contando que Adrián la había abandonado, que se había metido en problemas de deudas, que su comportamiento se había vuelto errático. Estaba asesinando su reputación para justificar su ausencia y, sobre todo, para justificar la inminente venta de sus bienes, para cubrir sus deudas. Me vi forzada a escuchar susurros de lástima por la pobre Valeria, abandonada por un marido irresponsable. Estaba reescribiendo la historia y yo era la espectadora silenciosa de esa farsa grotesca. El destino a veces tiene un extraño sentido de la justicia. Una mañana, el cartero me entregó una carta para Adrián. Era del banco. Por un error administrativo antiguo, algunas de sus cartas importantes todavía llegaban a mi dirección. Mis manos temblaban al abrirla. Era una segunda notificación de impago de un préstamo personal de una cantidad enorme, un dinero que yo no sabía que existía y que había sido solicitado hacía apenas un mes. Las piezas del rompecabezas empezaron a formar una imagen mucho más oscura y compleja. Esto no era solo una fuga de amantes. Esto era un fraude, una estafa planeada. Y mi hijo, de alguna manera, estaba implicado. Esa misma noche, recordé un viejo ordenador portátil que Adrián había dejado en mi casa hacía años. Lo había guardado en el desván. Pasé horas intentando recordar contraseñas, nombres de mascotas, fechas de aniversario. Finalmente, el nombre de su perro de la infancia funcionó. No había nada reciente, pero en los correos antiguos, en conversaciones de hacía más de un año, encontré la historia de un hombre ahogado por las deudas, desesperado, hablando con un amigo sobre dar un último golpe que lo solucionaría todo para siempre. Mi hijo no solo había sido débil y manipulado, había sido temerario y partícipe de su propia destrucción. La estocada final llegó hace 2 días. Un mensajero trajo un sobre a mi puerta. Dentro, una carta con el membrete de un bufete de abogados. Era una notificación formal, enviada por Valeria, solicitando amablemente que le devolviera la llave de repuesto de su apartamento, alegando su derecho a la privacidad y su profundo sufrimiento emocional. No era una solicitud, era un ultimátum, una declaración de guerra. Significaba 2 cosas. Sabía que yo había estado dentro y estaba a punto de dar su último paso, el definitivo. Quería sellar la escena del crimen. Ese fue el empujón que necesitaba. Se acabó el tiempo de la observación y el dolor silencioso. Ha llegado el tiempo de la acción. Sostenía la carta del abogado en mis manos y el papel, frío y corporativo, se sentía como el acta de defunción de la mujer que yo había sido. Ese fue el momento exacto. No fue el shock de la maleta.
No fueron las mentiras ni las humillaciones. Fue esta amenaza legal, este intento burocrático de anularme, lo que cortó el último hilo de esperanza y sumisión que quedaba en mí. La exigencia de que devolviera la llave era un acto simbólico y brutal. Era la orden de mi propia erradicación, la confirmación de que querían encerrarme fuera de la vida de mi hijo para siempre. En ese instante, todo el dolor, la confusión y la pena se cristalizaron en un único y duro diamante de propósito. Se acabaron las súplicas. Empezaba la guerra. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana del salón. La imagen que me devolvió el cristal ya no era la de una pobre anciana desconsolada. Vi a una extraña, a una mujer con un fuego gélido en la mirada, una dureza en la mandíbula que no reconocía. Toda mi vida la había dedicado a mantener la paz, a evitar el conflicto. Me había doblado 1.000.000 de veces para no romperme, creyendo que esa era la mayor virtud. Pero ahora comprendía mi error. Doblarse demasiado es, en sí mismo, una forma de romperse. Valeria, y también mi hijo, confundieron mi paciencia infinita con debilidad, mi amor incondicional con estupidez, y ese, me di cuenta, iba a ser su error fatal. Mi primer pensamiento no fue de venganza, no de ese tipo de ira ciega y destructiva. Fue un pensamiento de justicia, una justicia silenciosa, paciente y metódica, la clase de justicia que mi Manuel habría aprobado. Y con ese pensamiento, la imagen de la caja fuerte en el armario de su dormitorio apareció en mi mente, nítida y brillante. La ubicación exacta, la combinación de números que él me hizo memorizar y que yo nunca había olvidado, la fecha de nuestro aniversario y el día del cumpleaños de Adrián, la carta que guardaba dentro. Por primera vez, no lo vi como una de las excentricidades de mi marido, sino como lo que realmente era, un legado, un arsenal que me había dejado, una herencia de su increíble y trágica clarividencia. Pero sabía que no podía librar esta batalla sola. No soy abogada, no soy detective. Mi única arma es la verdad, y la verdad necesita un buen soldado que la defienda en el campo de batalla legal. Necesitaba un aliado, alguien de absoluta confianza, sabio y, sobre todo, discreto. El nombre apareció en mi mente, como una revelación. Ignacio Beltrán, el mejor amigo de Manuel desde que eran niños, un abogado penalista ya retirado, famoso en su día por su mente aguda y su lealtad inquebrantable. Conocía a Manuel mejor que nadie, y por tanto, debía de estar al tanto de las preocupaciones que mi esposo albergaba sobre Valeria. Si había alguien en el mundo que podía ayudarme, era él. Descarté la idea de llamarlo por teléfono. Una llamada puede ser interceptada. Las paredes tienen oídos. Este asunto requería el tipo de discreción de los viejos tiempos. Busqué en una ajada libreta de direcciones que guardo en un cajón y encontré su domicilio. Decidí que iría a verlo al día siguiente, en persona, sin avisar. Necesitaba mirarlo a los ojos cuando le contara la historia. Necesitaba ver su reacción, asegurarme de que el hombre leal que recordaba seguía ahí. Pasé el resto de la tarde en silencio, no rezando, sino ordenando los hechos en mi cabeza, como un general que traza el mapa de su próxima campaña. Mis ojos se posaron en la carta del abogado, que seguía sobre la mesa de la cocina. Luego miré la llave de repuesto que llevaba en el bolsillo. No pensaba devolverla. Aferrarme a esa pequeña pieza de metal era mi primer acto de rebelión consciente. Un desafío silencioso. Representaba mi derecho a entrar en un espacio que mi sacrificio había ayudado a construir. Representaba mi negativa a ser borrada, a convertirme en un fantasma en la historia de mi propia familia. Guardé la llave en el fondo de mi bolso. Ahora pesaba más, se sentía como una medalla, o quizás como la primera bala de un cargador. Una extraña calma se apoderó de mí. La ansiedad frenética que me había consumido durante las últimas semanas se disipó, reemplazada por una serenidad fría, una resolución de acero. Me sentí más cerca de Manuel que en ningún otro momento desde su muerte. Era como si su espíritu estuviera a mi lado, poniendo una mano en mi hombro, recordándome la fortaleza que yo misma había olvidado que poseía. Ya no era solo la madre de Adrián, ni la viuda de Manuel. Era Estela Ramírez, una mujer a la que habían empujado al borde del abismo y que, en lugar de saltar,
Había decidido darse la vuelta y luchar. Y así, el núcleo de mi plan comenzó a tomar forma en la quietud de mi cocina. No diría nada. No todavía. Jugaría el papel que me habían asignado. ¿Valeria quería ver a una anciana confusa y con el corazón roto? Eso es exactamente lo que le daría. La dejaría avanzar. La dejaría creer que su plan era perfecto, que estaba ganando. La observaría caminar con su arrogancia directamente hacia la trampa que, sin saberlo, mi marido primero y ahora yo, le habíamos tendido. Mi silencio sería mi escudo, y la verdad, que guardaba como un tesoro, sería mi espada, una que solo desenvainaría en el momento preciso para dar un único y certero golpe final. Al día siguiente, con el corazón en un puño pero con paso firme, me presenté en casa de Ignacio Beltrán. Era un hombre mayor, de pelo blanco y ojos que, a pesar de los años, conservaban un brillo de inteligencia penetrante. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez, mientras yo desgranaba la historia completa, desde la desaparición de Adrián hasta la carta del abogado. Cuando terminé, tomó la carta, la leyó y luego me miró fijamente, y en sus ojos no vi incredulidad ni lástima, sino reconocimiento. Vio a la mujer de su amigo y vio la determinación que la tragedia había forjado en mí. «Por la memoria de Manuel», dijo, con voz grave. «Cuenta conmigo, Estela, hasta el final». En ese momento obtuve mi primera gran victoria. Ya no estaba sola. Tenía a mi lado al mejor de los aliados. El primer consejo de Ignacio fue claro y directo. «Tenemos que abrir esa caja fuerte. Estela, antes que nada». Me explicó con la paciencia de un maestro el poder que me otorgaría ese documento si mis sospechas eran ciertas. Si la escritura original está a tu nombre, como un presentimiento me dice que Manuel se encargó de que así fuera, no estamos hablando de un simple papel. Estamos hablando de un jaque mate. Valeria no podría vender ni una silla de esa casa sin tu firma. El plan adquirió de pronto un objetivo tangible. Una misión. Debía encontrar el momento perfecto para volver a entrar en la boca del lobo y recuperar el tesoro que mi marido me había dejado. Comencé entonces una etapa de mi vida que jamás habría imaginado, la de la vigilancia. Con una discreción que me sorprendió a mí misma, empecé a observar la rutina de Valeria. Aparcaba mi viejo coche en una calle aledaña y, escondida tras unas gafas de sol, la observaba. No tardé en descubrir su patrón. Martes y jueves por la mañana tenía una clase de yoga de 2 horas y después siempre se reunía con sus amigas para un almuerzo que se alargaba hasta bien entrada la tarde. Esa era mi ventana. La espera fue tensa. Me sentía como una espía preparándose para una incursión en territorio enemigo. Una sensación extraña que mezclaba el miedo con una adrenalina que me mantenía en vilo y extrañamente viva. Finalmente llegó el día. Con el corazón martilleándome en las costillas, usé la llave por la que esperaba fuera la última vez. El apartamento estaba en silencio, pero ahora era un silencio hostil, cargado de sus mentiras. No perdí tiempo. Fui directa al armario, aparté los trajes caros y mis manos temblorosas buscaron los números de la combinación en el disco de la caja fuerte. El clic metálico de la cerradura al abrirse fue el sonido más hermoso que había escuchado en semanas. Dentro había un único sobre grande y abultado. Sin dudarlo, lo tomé, lo metí en mi bolso y salí de allí con la misma rapidez y sigilo con que había entrado. Misión cumplida. De vuelta en mi casa, con Ignacio a mi lado como testigo, abrí el sobre la mesa de la cocina. El primer documento que sacamos fue, efectivamente, la escritura original de la propiedad. Ignacio se puso sus gafas de leer y recorrió el texto con el dedo. De repente, se detuvo. Me miró por encima de las gafas y leyó en voz alta. Propietaria única y legal, Estela Ramírez Budeda, de Ramírez. Se me cortó la respiración. Manuel lo había hecho. Había puesto el apartamento a mi nombre desde el primer día, sin decirme una palabra, como su última y más secreta póliza de seguro. Ignacio dejó escapar un silbido. «Juego, set y partido», murmuró. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa hacia mi difunto esposo que las lágrimas, esta vez sí,
corrieron por mis mejillas. Debajo de la escritura estaba la carta, el sobre lacrado con el nombre de Adrián. Le hice un gesto a Ignacio para que la leyera él. Mi voz no habría podido. La letra de Manuel, tan familiar, llenó el silencio de mi cocina. No era una carta de ira, sino el lamento de un padre que veía el abismo a los pies de su hijo. Le hablaba a Adrián del carácter de Valeria, de su materialismo sin alma, de su capacidad para manipular. Le advertía que la ambición de esa mujer un día le exigiría un precio que él no podría pagar. Y terminaba con una frase que se me clavó en el alma. Un hombre que abandona sus raíces por una flor hermosa se encontrará solo con las espinas cuando llegue el invierno. Espero que leas esto antes de la primera nevada. Con la prueba reina en nuestro poder, Ignacio pasó a la ofensiva, pero de forma estratégica. No contactó a Valeria. En su lugar, redactó una notificación legal y la envió, no a ella, sino a las 3 agencias inmobiliarias con las que ella había contactado. En el escrito, les informaba de manera inequívoca que cualquier intento de poner en venta la propiedad de la calle Mayor era un acto fraudulento, ya que la legítima propietaria, doña Estela Ramírez, no había concedido autorización alguna. Adjuntó una copia del registro de la propiedad. Fue un movimiento magistral. No la atacamos a ella, sino a su plan. Le cortamos la vía de escape. He subestimado mi propia fuerza durante demasiado tiempo, ¿no crees? Ver cómo la verdad empieza a abrirse paso me da un nuevo aliento, una nueva esperanza. Si estás disfrutando de cómo esta historia da un giro, suscríbete y acompáñame a ver el final. La reacción no se hizo esperar. Pasaron 3 días de un silencio tenso, y al 4.º día, mi teléfono sonó. Era Valeria, pero su voz ya no era la de una mujer controlada y superior. Era el chillido agudo y descompuesto de un animal en pánico. «¿Qué has hecho, vieja estúpida?», gritó sin preámbulos. «¿Por qué me has hecho esto? Ninguna agencia quiere tocar el piso. Dicen que hay un problema legal con la escritura. Ha sido cosa tuya, lo sé». Por primera vez en todos estos años, la escuché perder el control por completo. No sabía exactamente qué había hecho yo, pero sabía que yo era la causa de que su plan perfecto se estuviera desmoronando. Y su miedo fue, lo confieso, una música celestial para mis oídos. Deliberadamente, adopté el tono más dulce e inofensivo que pude encontrar. El papel de anciana confusa que ella misma me había asignado ahora era mi mejor arma. Pero Valeria, hija, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. ¿Vender el piso de Adrián? ¿Pero por qué ibas a hacer una cosa así? ¿Ha ocurrido algo malo? Mi falsa inocencia, mi estudiada preocupación, la desquiciaron todavía más. Empezó a balbucear, a lanzar acusaciones sin sentido, atrapada en su propia red. No podía confesarme su plan real sin incriminarse, así que lo único que le quedó fue la rabia impotente. Colgó con un golpe seco, un sonido de pura frustración. El tablero de juego había girado. Cuando le conté la conversación a Ignacio, una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. «Perfecto», dijo. «Hemos bloqueado su estrategia de salida y la hemos obligado a mostrar sus cartas, mientras que las nuestras siguen ocultas. Ahora está atrapada. No puede conseguir el dinero y el tiempo corre en su contra». Ignacio predijo que su siguiente movimiento sería un acto de desesperación, probablemente un ataque público, un intento de pintarme a mí como la mala de la historia, para forzarme a ceder. «Que lo intente», dijo Ignacio con una calma que me tranquilizó. «Estará subiendo voluntariamente al escenario que nosotros hemos preparado para ella». Tal como Ignacio había predicho, la llamada de Valeria no tardó en llegar. Su voz, al otro lado de la línea, había vuelto a ser melosa, un veneno recubierto de azúcar. Me explicó que sus padres vendrían a cenar esa noche para hablar de la terrible situación de Adrián. Suplicó mi presencia, insistiendo en que debíamos mostrar un frente unido. «Es muy importante que estemos todos juntos en esto, Estela», dijo con una sinceridad que helaba la sangre. Supe de inmediato que era una emboscada. Quería utilizar a sus padres como público y como arma para acorralarme y forzarme a aceptar sus planes, presentándome ante ellos como una anciana obstinada
que se interponía en el camino de su pobre hija abandonada. Acepté la invitación sin dudar. «Claro que sí, hija. No faltaría más. Allí estaré». Las horas previas a la cena transcurrieron en una atmósfera de calma y concentración. En mi cocina, Ignacio y yo repasamos el plan por última vez. Él llevaba en su maletín de cuero la escritura original y una copia compulsada, listas para la batalla. Yo guardaba en mi bolso la carta de Manuel, mi talismán y mi arma definitiva. Elegí mi vestuario con cuidado. Un vestido oscuro, sencillo y digno. No quería parecer una víctima ni una guerrera, sino lo que era, una mujer decente a punto de defender la verdad. Antes de mi salir, me miré en el espejo. La mujer del reflejo tenía los ojos serenos, pero la mirada firme. No había miedo en ella. Iba a defender el trabajo de toda una vida, el legado de mi esposo y mi propia dignidad. Llegamos puntuales. Cuando Valeria abrió la puerta, su sonrisa ensayada se congeló durante una fracción de segundo al ver a Ignacio a mi lado. Era una pieza que no esperaba en su tablero. «Ignacio, qué sorpresa tan agradable», dijo, recuperando la compostura a una velocidad impresionante. «Estela, ¿por qué no me avisaste de que traías un invitado?» Le devolví una sonrisa tranquila. «Ignacio es como de la familia, ya lo sabes. Me está dando apoyo moral en estos momentos tan duros». Entramos. Sus padres, un matrimonio de aspecto severo y elegantemente vestido, nos saludaron con una cordialidad distante. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. El escenario estaba listo. Los actores, en sus posiciones. Tras unos minutos de conversación banal que no engañaba a nadie, Valeria dio comienzo a su función. Se retorció las manos, su voz se quebró con una emoción perfectamente impostada. Les contó a sus padres la historia que había estado difundiendo, que Adrián la había abandonado cruelmente, que la había dejado sola y llena de deudas, que su sueño de una vida juntos se había hecho añicos. Era una actriz consumada, y su público, sus padres, la miraba con una mezcla de pena y rabia contenida. A mí me lanzaban miradas de reojo, cargadas de sospecha. Yo era, sin duda, la suegra problemática que complicaba aún más la tragedia de su pobre niña. La dejé hablar, la dejé tejer la soga con la que ella misma se ahorcaría. Y entonces llegó el momento culminante de su plan. «Por eso», dijo, con lágrimas asomando a sus ojos, «aunque me rompe el corazón, he tomado una decisión. No tengo más remedio que vender este apartamento para pagar las deudas que me ha dejado y poder empezar de cero». Me miró directamente, desafiante. «Sé que para ti también es duro, Estela, pero entenderás que no me queda otra opción. Espero tener tu apoyo». Sus padres asintieron con la cabeza, solemnes, y luego clavaron sus ojos en mí, esperando mi reacción. Esperaban que gritara, que llorara, que montara una escena y confirmara así el papel de anciana histérica que su hija me había asignado. No les di esa satisfacción. Permanecí en silencio, serena. Bebí un sorbo de agua lentamente. Luego, con toda la calma del mundo, me giré hacia mi abogado. «Ignacio, creo que ha llegado el momento de aclarar un par de puntos importantes». Ignacio, que hasta ese momento había sido una presencia silenciosa y observadora, asintió y abrió su maletín. El sonido de los cierres metálicos pareció resonar en el silencio de la sala. El rostro de Valeria perdió el color. Se dio cuenta de que el guión había cambiado sin su permiso, de que la obra se le había ido de las manos. La confusión se apoderó del rostro de sus padres. «Señores Torres, Valeria», comenzó Ignacio con una voz profunda y clara que no admitía interrupción. «Me temo que la venta de este inmueble presenta un obstáculo legal insalvable, y es que la propietaria, mi cliente, la señora Estela Ramírez, no tiene la más mínima intención de vender su casa». Extrajo la copia de la escritura y la depositó con suavidad sobre la mesa de centro, al alcance de todas las miradas. «Como pueden comprobar en este documento oficial, debidamente registrado, este apartamento ha sido, desde el mismo día de su compra, propiedad única y exclusiva de la señora Ramírez». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. A Valeria se le escapó un jadeo ahogado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, tomé yo la palabra. Mi voz,
firme y sin un atisbo de duda, cortó el aire. «Valeria no es una pobre esposa abandonada», afirmé, mirando a sus padres para que no hubiera malentendidos. «Es una estafadora». Y entonces, como si estuviera presentando un caso ante un tribunal, expuse todas y cada una de las pruebas. La maleta abajo, la cama, los pasaportes falsos con nombres inventados, las fajos de dinero en efectivo, la renuncia de Adrián a su trabajo 3 semanas antes de desaparecer, el préstamo bancario, la destrucción de documentos. A cada frase, el rostro de Valeria se descomponía un poco más, y la expresión de sus padres pasaba de la incredulidad al más puro horror. Ella intentó defenderse, por supuesto. Me llamó mentirosa, víbora, vieja loca, pero su voz era un chillido estridente, el sonido de la desesperación. Fue entonces cuando saqué de mi bolso la carta de Manuel. «Mi marido siempre lo supo», dije, y esta vez sí que se me quebró la voz, pero de una emoción genuina. «Él vio la verdad detrás de tu sonrisa desde el primer día, Valeria». No leí la carta entera. No era necesario. Solo leí en voz alta la última y profética frase. «Un hombre que abandona sus raíces por una flor hermosa se encontrará solo con las espinas cuando llegue el invierno. Espero que leas esto antes de la primera nevada». Coloqué la carta sobre la escritura. Ya que mate. El combate había terminado. Valeria, pálida como un fantasma, se quedó sin palabras, expuesta y humillada ante las 2 personas cuyo respeto más ansiaba. Su padre, aquel hombre de aspecto tan imponente, la miraba ahora con una mezcla de asco y vergüenza infinita. Su madre había empezado a llorar en silencio. Por fin veían a su hija como lo que era. Ya no había teatro, solo la cruda y miserable verdad flotando en el aire de mi apartamento. Me puse en pie, con Ignacio a mi lado. No sentía alegría, sino el alivio sombrío de quien ha ganado una guerra necesaria. Los dejamos allí, solos, ahogándose en las ruinas de su propio engaño. La caída de Valeria fue tan rápida y estrepitosa como su ascenso había sido calculado. Sus padres, consumidos por una vergüenza que superaba al amor, fueron los primeros en darle la espalda. La historia de aquella cena, con todos sus detalles humillantes, se filtró y corrió como la pólvora por su círculo social. Ese que ella había cultivado con tanto esmero. Perdió mucho más que un apartamento. Perdió su estatus, su credibilidad, la fachada de mujer triunfadora que era el pilar de su existencia. Se vio obligada a abandonar mi casa con unas pocas maletas, despojada de su escenario y de su público. Su gran ambición, el motor que la impulsaba, se había estrellado de forma espectacular, dejándola sola entre los escombros de su propia reputación. Con las pruebas que le proporcionamos, Ignacio presentó una denuncia, formal por estafa, e instigó una investigación policial sobre la desaparición de Adrián. Esta vez, con la evidencia del fraude sobre la mesa, las autoridades actuaron con celeridad. No tuvieron que buscar mucho. El rastro del préstamo impagado y las irregularidades que Adrián había cometido en su empresa para obtener más dinero los condujeron directamente a él. Lo encontraron unas semanas después, en un pequeño pueblo de la costa, viviendo en una cabaña alquilada con el hombre cuyo rostro aparecía en el segundo pasaporte falso. Mi hijo no solo había huido, sino que había delinquido para financiar su nueva vida. Ver su rostro esposado en las noticias locales fue una humillación y un dolor indescriptibles. Mientras la tormenta legal se desataba sobre ellos, yo comencé la silenciosa tarea de reconstruir mi vida, pero esta vez bajo mis propias reglas. Lo primero que hice, en un acto de profundo simbolismo, fue llamar a un cerrajero y cambiar todas las cerraduras del apartamento. Recorrer aquellas habitaciones, ahora indiscutiblemente mías, fue una experiencia agridulce. Decidí no venderlo. Se convirtió en un monumento a la previsión de Manuel y en un símbolo de mi propia fortaleza recuperada. Con la ayuda paciente de Ignacio, empecé a tomar las riendas de mis finanzas, a entender de inversiones y de impuestos, terrenos que siempre había considerado cosas de hombres. Fue un aprendizaje tardío, difícil, pero inmensamente liberador. Sin embargo, la transformación más profunda ocurrió en mi interior. El amor ciego, devoto e incondicional que sentía por Adrián se había extinguido aquella noche. En su lugar,
nació algo más complejo y triste, una compasión distante por el hombre débil y perdido en que se había convertido. Mi universo dejó de girar a su alrededor. Lentamente, redescubrí mi propio centro de gravedad. Volví a llamar a viejas amigas, a dedicarme a mi jardín con una pasión renovada. Incluso me apunté a unas clases de alfarería que siempre había querido probar. Mi vida, que durante 40 años había sido un satélite en la órbita de mi hijo, estaba reclamando su derecho a ser un planeta con luz propia. Lo visité una sola vez en la cárcel, mientras esperaba el juicio. Necesitaba ese cara a cara para poder cerrar el círculo. Estaba más delgado, demacrado, con la mirada de un animal asustado. Lloró, me pidió perdón, culpó a Valeria, a las deudas, a la presión. Recitó el guión del hombre arrastrado por las circunstancias. Escuché cada una de sus palabras, pero por primera vez no me conmovieron. Rebotaban en una superficie nueva y dura que se había formado alrededor de mi corazón. No le grité, no le reproché. Simplemente lo miré a los ojos y le dije: la verdadera cárcel en la que vives, Adrián, no tiene barrotes. La has construido tú mismo con los ladrillos de tu cobardía. Le dejé clara mi postura. Le dije que una parte de mí, la madre, siempre lo amaría, pero que la mujer que él conocía, la que todo lo perdonaba y todo lo excusaba, había muerto. No lo abandonaría a su suerte en la miseria. Me aseguraría de que tuviera una defensa legal digna, pero no volvería a ser su sustento emocional. El perdón, hijo, le dije al despedirme, no es algo que se regala. Es algo que se gana con hechos. Si algún día, con el tiempo y el arrepentimiento, te conviertes en un hombre de bien, quizá lo encuentres. Hasta entonces, este es un camino que debes recorrer completamente solo. Fue un adiós definitivo, no al hombre, sino a la relación de dependencia que nos había envenenado a ambos. No volví a saber de Valeria. Los rumores dicen que se fue de la ciudad, que su familia le cortó todo tipo de ayuda. Desapareció del mundo que tanto había luchado por conquistar, convirtiéndose en una anécdota, en una historia con moraleja que se cuenta en voz baja, en las cenas elegantes a las que ya no es invitada. Apostó todo su futuro a un castillo de naipes construido sobre la mentira, y lo perdió todo, quedándose únicamente con el amargo sabor de su propia ponzoña. No me alegré de su desgracia, pero entendí que era el resultado inevitable y justo de sus acciones. A día de hoy, he encontrado una paz que no creía posible. Llevo una vida sencilla, pero por primera vez siento que es auténticamente mía. Puse el apartamento en alquiler, y la renta me proporciona una seguridad económica que me permite vivir con holgura. Sigo en mi casa de siempre, rodeada de mis plantas y mis recuerdos, pero ya no me siento atrapada por ellos. Son los cimientos sobre los que estoy construyendo algo nuevo. La herida de la traición de mi hijo es una cicatriz que siempre llevaré conmigo, pero ya no duele al tocarla. Es un recordatorio de que sobreviví al peor de los huracanes. Ya no soy solo la madre de Adrián, ni la viuda de Manuel. Soy Estela, y con eso, por fin, me basta. A menudo me siento en mi jardín, bajo el mismo sol que un día fue testigo de mi sudor y mis lágrimas, y contemplo el camino que he recorrido. Ha sido un viaje desde la noche más oscura de la traición hasta esta serena orilla de la paz. He aprendido que las heridas más profundas no nos las infligen nuestros enemigos, sino aquellos a quienes hemos amado sin medida, porque les dimos el poder para hacerlo. Pero también he aprendido que en el interior de cada uno de nosotros, incluso en la mujer más dócil y silenciosa, habita una fortaleza secreta, un núcleo de acero, que solo se revela cuando la vida nos golpea con la intención de pulverizarnos. Y esa fortaleza, una vez descubierta, es indestructible. Durante 40 años, creí firmemente que el amor de una madre debía ser incondicional, infinito, una fuerza ciega capaz de perdonarlo todo. Qué equivocada estaba. Si algo me ha enseñado esta dolorosa experiencia, es que el verdadero amor no puede ser ciego. Debe ser, por encima de todo, justo. El amor verdadero exige respeto, porque sin respeto se convierte en servidumbre. El amor verdadero valora la dignidad, porque sin dignidad se transforma en humillación.
Perdonarlo todo no siempre es un acto de amor. A veces es un acto de cobardía que le impide a la otra persona crecer. A veces, el mayor acto de amor es dar un paso atrás y permitir que aquellos a quienes amamos se enfrenten por fin a sí mismos. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para dar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros sueños. Dimos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestro hogar, hasta quedarnos casi vacías, olvidando guardar una pequeña porción para nosotras mismas. Este viaje me ha enseñado que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Nuestra dignidad es la única posesión que nadie puede quitarnos si no se la entregamos voluntariamente. Honrar nuestros propios sacrificios, valorar nuestra historia y exigir el respeto que merecemos no es un acto de orgullo. Es el fundamento sobre el que se construye una vida que valga la pena vivir. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña, y menos aún aquellos a quienes tú ayudaste a crecer. Si mi historia puede servir de algo, si puede dejar una pequeña semilla en tu corazón, que sea esta. Nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para abrir los ojos, para alzar la voz, para recuperar las riendas de tu vida. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. La fuerza para cambiar tu destino no reside en la juventud de tus músculos, ni en el dinero de tu cuenta bancaria. Reside en tu voluntad. No tengas miedo de ponerte en pie, aunque al principio te tiemblen las piernas. El primer paso para recuperar tu poder es decidir, en lo más profundo de tu ser, que tu paz interior es más valiosa que cualquier falsa armonía construida sobre la base de la mentira y el desprecio. La verdad. Al final, todo se reduce a eso. La mayor fuerza que poseemos es nuestra capacidad para buscar la verdad y aferrarnos a ella, honrando nuestros valores por encima de todo. Mi historia comenzó con la angustia de una desaparición, pero termina con la alegría de un redescubrimiento, el de mí misma. Gracias por haberme acompañado en este camino, por haber escuchado la confesión de esta anciana que tuvo que aprender a ser guerrera para volver a encontrar la paz. Me encantaría saber si mi historia te ha inspirado de alguna manera, si te ha dado un poco de fuerza o de esperanza. Déjame un comentario y cuéntamelo.